Hola, vamos a continuar con las grabaciones. Vamos a ver los puntos importantes de la 10ª grabación. Que vimos el periodo de resistencia, humanos aislados, vimos los esenios, por supuesto Jesús, y lo que era la ayuda espiritual con algunos otros temas, ¿no? Seguiremos viendo lo de la invasión. Yo le he puesto aquí invasión eterna, ¿no? Porque el periodo de invasión fue muy amplio, rebasó nuestras perspectivas y esquemas mentales, de ahí que no entendamos nada de lo que encontramos o vemos en edificaciones o ruinas. Asimismo, nuestra incapacidad para comprender mecanismos que desafían nuestro nivel generan más frustración y por lo tanto, por simple enfado, todo es catalogado de mentira o misticismo. Los sistemas de vuelo o armas descritos en textos antiguos se interpretan como ciencia ficción de la época o invenciones para los relatos de los dioses mitológicos. Por lo tanto, si pensamos en una invasión con seres que rebasan los miles de años de vida, claramente podemos entender lo anterior. Después de cierto control o exterminio, los controladores simplemente dejaron como si de una granja se tratara a los miembros más dóciles. Eso, aunque nos molestes, es lo que somos nosotros. Es decir, estamos seleccionados, ¿no?, para ser buenas gallinas o animales domesticados por ciertos seres. Seguramente los historiadores, los catalogados como antiguos, ignoraban dicha información que les llegó como los tiempos oscuros e inciertos o tiempos de fábulas. También es de suponer que durante un tiempo el término supervivencia obstaculizó cualquier registro, donde los únicos capaces eran los controladores, que crearon las reglas de aquello que se podía escribir dentro de lo que conocemos como historia, cuya cronología se vio alterada, como afirma Fomenko. Voy a usar algo que vi hace mucho tiempo, ¿no?, que ahora he buscado y he encontrado esta representación, ¿no? Y básicamente esto es una especie de meme para darle a entender a la gente que los pocos humanos, digamos, que se mantuvieron aislados y que establecieron contacto, pues si reflejaban esto, era porque vieron esto, ¿no? Si reflejaban esto, es porque vieron esto. Si reflejaban esto, es porque vieron esto, ¿no? Y aquí uno de los grabados, ¿no? Entonces, si reflejaron esto con alguien, digamos, que lógicamente tenían alguna referencia conocida, ¿no?, de alguien que montaba un pájaro, un águila, vete a saber qué es, con un arma que emitía rayos y derretía las ciudades estelares, que ya está claro, se ve aquí un poco la proporción, ¿no?, de estos muros y de las construcciones, pues también es porque vieron algo y representaron todo esto. Estas son representaciones de lo que se consideraba como desgracias caídas del cielo, que supuestamente están de la época de la Edad Media, ¿no? Esta es muy famosa, ¿no? Esta es una representación de lo que sería una batalla estelar, ¿no? Entonces, he utilizado esta imagen de estas, hay cosas similares, para enseñar que, bueno, que también dependiendo de los... Es decir, hay que recordar que, bueno, que estos humanos, digamos, que venían en misión de rescate o de ayuda, pues intentaban también ayudar a comprender a la gente que estaba pasando, ¿no? Y hacían representaciones, pues, para que la gente pudiera entender, digamos, que algo no era normal. Entonces, bueno, esto es, lógicamente, la gente puede investigar y entenderlo, ¿no? Pero para entender un poco todo esto, volvamos a estudiar este libro de Historia Universal y repasemos un poco cómo se estudiaba el tema del tiempo, ¿no?, la división del tiempo. Entonces, según Barron, aquí está el enlace, digamos, a Barron de Wikipedia, para ver que era un historiador, decía que los siglos se dividen en tres partes, ¿no? La primera contiene los tiempos oscuros e inciertos y la segunda los tiempos fabulosos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo es mitología, fábulas y cosas que... Y esto es para llegar a entender, vamos a volver a ver esto, es para
para llegar a entender este periodo oscuro, ¿no? Que lógicamente no podemos entender nada porque, pues porque esto abarca una enormidad de tiempo, ¿no? Y fue el tiempo, pues cuando básicamente estábamos nadando en la miseria, ¿no? ¿Qué es el tiempo oscuro? Bueno, no voy a leer todo esto porque realmente lo vamos a dejar en el documento. Vamos a leer solo cosas, digamos, que quiero remarcar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa era? Entonces hay varias divisiones, pero bueno, básicamente la que me interesa está aquí, dice. Otros dicen que esta palabra proviene de la ignorancia de los copistas, quienes, al encontrar en los monumentos antiguos estas 4 letras, A-E-R-A, que significaban Annus Eras Regni Augusti, las unieron y formaron una sola palabra. Luego, la incertidumbre de la cronología, ¿no? Dice, esta incertidumbre proviene de varias causas y lo mismo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuál es esta diferencia? Dice, la Biblia griega cuenta desde la creación hasta el nacimiento de Abraham, 1500 años más que la Biblia hebrea y la latina, sin que se sepa de qué lado proviene el error. Otro ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la causa de esta incertidumbre? Dice, las eras no eran las mismas en todas las naciones, y esta diferencia ha causado mucho desorden y confusión en la cronología. ¿Cuál es la quinta causa de esta incertidumbre? Los años tampoco eran los mismos, ya que en algunos países se utilizaba el año lunar y en otros el año solar. Eh, como podemos ver, un desastre, ¿no? Y aquí he puesto la captura de Troya, ¿no? Otro muy buen ejemplo para entender. Dice, ¿por qué la captura de Troya es una época utilizada por todos los historiadores profanos? Y dice, porque Homero la embelleció con varias mentiras. Aquí esto habría que subrayarla. Que la obstinación de unos y la simplicidad de otros las han hecho respetables por su antigüedad. Y bueno, a cada uno que saque la conclusión que quiera sobre las obras de Homero, ¿no? Que probablemente lo único que hizo fue copiar, es decir, o rememorar cosas que existían anteriormente. Y eso es un buen ejemplo para que la gente entienda eh, cómo, por ejemplo, muchas de las grandes obras que se consideran eh, grandes obras maestras, por ejemplo, de determinadas épocas, realmente pues fueron encontradas, limpiadas, restauradas y vendidas como si las hubiera hecho el maestro tal, ¿no? Lo mismo pasó con varias cosas, como por ejemplo eh, diferentes tipos de elementos, o por ejemplo la porcelana, que en muchas cosas, en muchos lugares, en muchas situaciones nunca fueron capaces de volver a fabricar esa calidad o esa belleza, ¿no? Porque fueron encontradas, ¿no? Fueron encontradas probablemente en una vieja fábrica. Esa fábrica tenía una especie de stock, almacén, donde la gente iba a agarrar lo que necesitaba para sus casas y llegó uno y pues los empezó a vender y digamos que intentó volver a poner en funcionamiento esa fábrica, ¿no? Vamos a ponerlo entre comillas. Y en algunas ocasiones, y así podemos, digamos, extrapolarlo a todo, ¿no? Extrapolarlo, por ejemplo, también a la música. Ciertas partituras, pues, que quizás se nos han presentado como de, de digamos, como invención de una cierta persona cuando realmente pues encontró esa partitura y fue copiada o alterada o cambiada y realmente y muchas otras obras, digamos obras de pintura que también pues pudieron ser, vamos a llamarlo así, retocadas, ¿no? Y cambiadas y presentadas como si las hubieran hecho o si lo hubiera hecho otra persona, ¿no? La imaginación puede volar en este aspecto, ¿no? Vamos a ver basándonos en este ejemplo que hemos visto, si vieron esto, es porque, o sea, si representaron esto, es porque vieron esto, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo y vamos a ver, esto es un templo en la India donde esto es un
tema también, digamos, de análisis, porque es un sitio donde muchos investigadores piensan que fue un sitio de hibridación, ¿no? O donde se obligaba, digamos, a mezclar, pues aquí ya estamos viendo claramente, esta es la imagen original, digamos, de estas representaciones que están en ese sitio, que todavía se pueden observar con estos detalles, y aquí está el enlace al lugar, ¿no? Y haciendo una reconstrucción, pues este sería, y de forma bastante elegante, la oreja es más puntiaguda, digamos, sería el ser que se estaba mezclando con esta chica, ¿no? Digamos que estaban intentando generar un híbrido, ¿no? Entonces, los híbridos. El problema híbrido ético representado en los cuentos épicos se impuso principalmente en las madres humanas que, protegiendo por instinto a dicha descendencia degenerada, nos arrastró a la siguiente fase. Vamos a ver qué nos dicen los textos. Dice, pero también hay bastantes otros híbridos entre los humanos. Por ejemplo, en un mismo cuerpo humano pueden vivir dos almas, la humana y la de Orión, la del hombre y la de un representante de Alfa Centauro, o por ejemplo la de un reptiloide y la de un Orión. De hecho, hay bastantes, vamos a quitar esto, de hecho hay bastantes no humanos caminando por la Tierra en los que no hay absolutamente ninguna alma divina, y esto pronto será visible para aquellos cuyas vibraciones cruzan el límite tridimensional. Pero quiero que entiendas claramente que solo las razas y civilizaciones hostiles a los humanos y que están lejos de perseguir objetivos nobles son capaces de apoderarse del cuerpo humano. Los representantes de las civilizaciones altamente desarrolladas siempre encarnan en la Tierra con el propósito de ayudar a las personas a mantener la altura espiritual, lo que los salvará de la caída final en la tridimensionalidad, que conduce a una pérdida en su esencia divina, y nunca comparten los cuerpos humanos con otras almas. En esta etapa del desarrollo de su planeta están aquí para ayudar a la gente a pasar a la quinta dimensión. Sí, tenemos, bueno, aquí podemos marcar todo, ¿no? Como importante, pero lo interesante de este tema es lo siguiente, ¿no? Siempre habría algún tipo de marcador, y eso es algo que también genera mucho debate, porque hay digamos que eh, eh, el ser humano original o puro tiene unas proporciones específicas, digamos, y todo lo que se sale de esas proporciones específicas, pues es no humano. Entonces, cuando nacían niños que tenían ciertas características específicas, pues se producían unos métodos, ¿no? Se producían unos métodos que vamos a ver ahora, ¿no? Dice, al principio dicha descendencia híbrida era fácilmente identificable, lo que generó ciertas prácticas que nunca fueron entendidas y que llegaron de forma distorsionada, ¿no? La fuente más famosa es Plutarco, siglo I-II después de Cristo, en su vida de Licurgo, describe que los ancianos de la tribu examinaban a los recién nacidos en un lugar llamado Lesche, o como se diga. Si el bebé era bien formado y robusto, se criaba. Si era degenerado y monstruoso, deforme o débil, se le enviaba al Apoteae, un abismo al pie del monte Taygeto Seadas, donde se abandonaba para que muriera. Esta práctica se interpreta como parte de un sistema eugenéstico para fortalecer la sociedad guerrera espartana. Ahora se entiende un poco mejor, ¿no? Esto, lógicamente, si aparecían, digamos, con ciertos rasgos, pues habría que deshacerse de ellos, ¿no? No es, ahora no es un tema, digamos, no es, ahora mismo yo sé que es complicado de verlo, ¿no? Pero realmente era una forma de sobrevivir, de protección, ¿no? De esos grupos. Estos híbridos, o aquellos que ya no eran humanos, sus valores diferían en la lealtad, honestidad y honradez. Por lo tanto, sin valores avanzaban fácilmente por diferentes medios: engaño, asesinatos, tortura, robos, chantaje, usura, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí algunas de las representaciones que yo he ido encontrando en grabados, por ejemplo, de lo que significaban los híbridos, ¿no? Los híbridos que compartían dos almas, digamos, esto era, o
genética, ¿no? Y también es complicado explicar lo que es la diferencia, o sea, no es que sea complicado, es muy largo, digamos, explicar lo que es la diferencia entre lo que es la genética del cuerpo y lo que es, digamos, la energía del alma, ¿no? Que también representa, digamos, ciertas características en los cuerpos donde encarnan, es decir, unos seres que no son humanos tienen una fisiología determinada porque para entenderlo, como dicen los textos, estas almas se visten con unas ropas que no les pertenecen, es decir, que no están diseñadas para, digamos, su forma álmica, ¿no? Y por lo tanto, cuando crecen, generan distorsiones que son claramente identificables, ¿no? Aquí hay otra representación, en este caso aquí nos dice aquí que esto es un humano puro, y aquí, esto no es un análisis mío, esto es muy interesante porque este es un análisis, digamos, que viene de otra fuente, y también nos dicen que había humanos puros y había, por ejemplo, la parte roja es humana y la parte verde serían una parte reptil, ¿no? Y es la representación de Caín y Abel, ¿no? Entonces, también dejaremos en el sitio, digamos, de donde saqué esta imagen, ¿no? La realeza. Simultáneamente impulsaron el sistema de reyes híbridos de los Draco, es decir, ya generan unos híbridos específicos que son los Draco reptiles, que suplantando a los líderes de las comunidades, el trueque o intercambio honesto cambió a un sistema basado en el dinero, usura, religiones, objetos de consumo, cultos extraños basados en satanismo. Dichos reyes impuestos son los que prepararon el terreno para la invasión final del resto del mundo, pactando con otras facciones que terminaron de controlar todo el planeta. Vamos a ver qué nos dice los textos, ¿no? El gobierno mundial, o en otras palabras, el Estado profundo, no dejó a nadie sin su atención, como resultado del cual casi todos los estados tienen estructuras de poder similares con componentes políticos, económicos, financieros, sociales, culturales y religiosos. Esto viene sucediendo de siglo en siglo, y una de las pruebas vivas de ello es la monarquía, que aún se conserva en algunos países del mundo. Y en primer lugar, hablaremos de este particular arcaísmo, reyes y reinas gobernando estados supermodernos y sus colosales privilegios sobre sus súbditos. ¿Quiénes son y por qué su poder es tan fuerte e indestructible a lo largo de los siglos? Para empezar, todos son descendientes de civilizaciones extraterrestres, de lo que se sienten increíblemente orgullosos, aunque ocultan su verdadero origen a la gente corriente. Pero a diferencia de las almas humanas puras, cuyos antepasados son representantes de civilizaciones extraterrestres altamente desarrollados, ellos proceden de seres infernales del orden más bajo. Así, durante miles de años, todo se puso patas arriba. Las almas divinas puras que venían a la tierra cayeron subordinadas a los salvajes. ¿Qué se hicieron con el poder en vuestro planeta? ¿Por qué ocurrió esto? En primer lugar, porque los seres de los que descendían las familias reales no eran seres humanos, eran verdaderos depredadores, desprovistos de compasión o de cualquier principio moral. El artículo está aquí. El control final se dio en el esplendor de la Tartaria tecnológica materialista, que ya hemos hablado de que se componía, ¿no? Dicho periodo ocurre para implantar la granja humana híbrida, establecer los imperios e idiomas. El tema de los idiomas es algo muy interesante, ¿no? También. Y está ahí, es información pública. Es decir, los imperios también es información pública, cómo se crearon, qué propósito tenían. Y mucha gente se va a sorprender al saber, por ejemplo, que el idioma castellano o español es una creación, precisamente para poder controlar un imperio, ¿no? Y otros idiomas son creaciones modernas, es decir, no son antiguos, para el control general hasta nuestros días. Esta última etapa también superó a cualquier expectativa de vida humana. Ya hemos hablado que pues, si los seres invasores vivían miles de años y nosotros unos poquitos 60, vamos a suponer que
ya en una época intermedia aún llegáramos a 100 y pico, 200 años, ¿no? Aún así las diferencias son terribles, y también pues toda la manipulación genética, la degradación y todo eso pues llegó a lo que somos actualmente, ¿no? Por lo tanto, al final los pocos supervivientes humanos entendían los desastres causados por los bombardeos, las imágenes que puse en la grabación previa, como castigos divinos, lo cual era inculcado por el sistema de creencias de las religiones creadas a tal fin, ¿no? Y podemos volver a ver esta imagen para que se entienda realmente cómo podía haber, digamos, el ser humano corriente eh, este tipo de acciones, ¿no? Pues como castigos divinos del dios X, ¿no? Del dios tal, y la destrucción de todo lo que era la vida. Hay algunos relatos donde se narra que este tipo de eventos, sobre todo de estos lugares que había en Siberia, como utilizaban una tecnología que era un rayo que derretía todo, piedra, todo, o sea, mataba absolutamente todo, y solo quedaban los cimientos de este tipo de construcciones, solo quedaban los cimientos y las formas, digamos, de los cimientos, ¿no? No quedaba nada más, todo lo demás quedaba fundido, ¿no? Y ahora podemos entender un poco lo que nos hablan los investigadores, ¿no? De esos sitios que encuentran digamos, con ladrillos fundidos, incluso con cristales que se crean, lógicamente, solo con unas características determinadas, como podría también ser una explosión nuclear, ¿no? Y podemos entender cómo el ser humano, digamos, ya habiendo perdido la referencia, el conocimiento, calidad, comprensión y neuronas, pues entendía esto como castigos divinos, ¿no? Volvamos a donde estábamos. Y también volvamos a lo mismo, ¿no? Entendamos lo que significaba para estas pobres mujeres esto, ¿no? Eh, Veamos dónde nos quedamos. Aquí. Vamos a ver estos textos porque es interesante. Si antes el cambio de épocas había tenido lugar o bien a través de cataclismos globales que arrasaron continentes enteros junto con sus habitantes, o sea, Lemuria y Atlántida, o bien a través de la intervención de razas extraterrestres que destruyeron a los habitantes de vuestro planeta con armas de destrucción masiva. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí y continuaremos en la siguiente grabación. Gracias.